Mi nombre es Celdris. Poseo y ostento el poder mágico que me concedió el Rey Demonio. Digamos que soy su sustituto. Preguntaba quién podría ser capaz de interferir con mi poder mágico. Estilo de fuego. Jutsu Flor del Fénix. Estilo de fuego. Jutsu Bola de Fuego. Igual a la de Meliodas. Pues bueno, acá el Teoría Super, regresando con un video muy pedido por ustedes. Honestamente no quería subir video ya que estoy de vacaciones y quería echar la hueva, pero después de un descanso les traigo esta parte 7 de Celdris en High School de XD y ahora sí va a haber sangre, si saben a lo que me refiero. En esta ocasión pediré una meta de likes de 200, porque en la parte 6 también sobrepasaron la meta. Por otra parte le mando un gran saludo al amigo y seguidor de mi canal LGamerDVZ. También le mando a un seguidor llamado BlackZombiot que no imaginaba que recordaba una teoría que titule Un mundo anime que borre, debido a que no tenía mucho apoyo, pero como soy muy generoso y andaba viendo comentarios, decidí hacer la mejorada con un inicio algo diferente y también una más de Celdris en diferentes dimensiones que se me ocurrió hablando con este chico. También uno de mis seguidores que está en mi grupo de WhatsApp que me mandó mensaje en privado y me pidió la teoría de Celdris en Red 0. Lo que me sorprendió fue que me dijo que no importa cuánto tenga que esperar va a valer la pena. Chale, al escuchar eso sí me llegó a mi cocoro porque está confiando en mí. Debido a esto me motive para seguir con mis vídeos, y como ven si están atentos a la comunidad, a mis redes sociales o a mis vídeos puedo hablar con ustedes, aclarar sus dudas o incluso que me den sus ideas y yo con gusto les respondo, eso es lo que me caracteriza como el Teorías Super. Uf, ya es mucho relleno, pero si llegaste hasta acá te agradezco por escucharme y deja un puño en los comentarios para saber que escuchas todo, pero en fin. No todos lo saben porque no checan la comunidad, pero ya llevo un tiempo jugando Free Fire un tiempo, debido a una apuesta de un amigo que no diré nombre, pero honestamente me gustó, ya me enganché, y ahora que le saben si quieres jugar conmigo o ser mi amigo aquí te dejo mi nombre de jugador, mi región y mi ID, no se preocupen, si no son tan buenos los aceptaré de todos modos, yo también no soy tan bueno pero nadie es perfecto. Y por último, uno de mis motivos de dudar de subir vídeos, es porque ya estoy escribiendo un libro, si así como lo escuchaste ya soy un escritor de novelas y lo mejor es que es como una novela ligera pero mucho más corta, si te interesa te dejaré el link abajo en la descripción del vídeo y nada más, te digo que llevo 2 capítulos publicados y el libro se llama Los ojos del pasado. Bueno, después de toda esta información solo me queda decir que toda imagen, video o canción son de sus respectivos creadores y sin tanto Naruto comencemos. En eso se oye un impacto, Issei al ver que le habían dado a Koneko grita su nombre. Al dispersarse el polvo, Issei y Akeno observaban atónitos a Celdris, que protegió a Koneko con su cuerpo. Koneko terminó cruzando miradas con Celdris y ella muy roja dice, ¿por qué lo hiciste? Celdris dando una mirada seria responde, pues recuerdo haberte dicho que yo te iba a proteger. Koneko al recordarlo se queda sin palabras. Después de esto Celdris observa al responsable, que era nada más y nada menos que la reina de Raizer, ella dando una sonrisa arrogante dice, vaya pero qué sorpresa, parece ser que tienes una gran resistencia. Celdris volando hacia ella dice, Koneko, Issei y Akeno, ustedes esperen aquí, yo me enfrentaré a esta mujer. Akeno dice, bien contamos contigo Celdris y los tres se van del sitio. Ubeluna da una sonrisa y dice, no creo que tu niño puedas vencerme. Celdris mirándola con una mirada fría responde, eso lo veremos. Por otra parte Kiba se pudo reunir con los demás donde ahora los 4 empezaron a llamar la atención de las piezas restantes.
mientras que Rías junto a Asia fueron al encuentro contra Raizer. Gracias a el entrenamiento de Celtris a los sirvientes de Rías tenían nuevas habilidades y gracias a su excelente trabajo en equipo, acabaron con todas las piezas de Raizer. Por otro lado Celtris tenía a Yubeluna tomada del cabello, alzándola del suelo donde ella está muy herida y Celtris dice, parece que yo resulte más fuerte que tú, y con un golpe más Celtris eliminó a la reina. En eso detrás de Celtris aparece la hermana menor de Raizer diciendo, vaya parece ser que tú eres demasiado fuerte, pero hagas lo que hagas no podrás vencer a mi hermano puesto que, ambos somos inmortales. Celtris mirando a la dirección donde se encontraba Raizer le dice a Ravel, espero que sigas diciendo lo mismo después de esto y Celtris se va volando rápidamente, mientras Ravel pensativa dice, ¿qué quiso decir con eso? ¿A qué no? Koneko, Ise y Kiba, iban también a la zona donde Rías está peleando con Raizer. Raizer dejando que lo ataque Rías dice con su voz arrogante, vamos Rías sabes que esto es inútil y no importa que hayas vencido a todas mis piezas, Rías dando una sonrisa dice, pues todavía no has acabado con mi as bajo la manga, en eso Raizer voltea a su lado derecho para ser recibido con un golpe en la barbilla causado por Celtris, Rías dice, con esto se acaba este juego. Raizer muy molesto dice, maldito gusano con que tú eres ese as bajo la manga, Celtris con una mirada fría responde, así es, al terminar de decir eso Celtris lo empezó a atacar sin ninguna piedad. Celtris le da 2 golpes certeros en el estómago haciendo que Raizer escupa sangre, sin perder el tiempo, Celtris aparece detrás de Raizer tomando su cabeza para que rápidamente estrelle su cara en el duro suelo dejando un pequeño cráter. Después de eso jala su cabeza empezando a barrer el suelo con toda su cara, al terminar Celtris le jaló los cabellos viendo todavía su cara desfigurada. Tanto la familia Fénix, Citri y Gremory que veían eso quedaron más que sorprendidos ya que era la primera vez que veían que un Fénix no se pueda regenerar al instante. Celtris dando una sonrisa algo sádica dice, parece ser que mis fuerzas son mucho para este niño inmortal, y después de decir eso Celtris le da un golpe en el mentón elevándolo hacia los cielos, rápidamente Celtris aparece arriba de él preparando un golpe de mazo que al impactar en el estómago de Raizer se escuchó el grito desgarrador de este. Issei a punto de orinarse de tal masacre dice, creo que él guardo mucho odio para este momento, Koneko también sorprendida dice, tanta rabia le tiene que no le da ni un segundo de respirar, Kiba viendo la pelea muy serio dice, confirmo que Celtris es un auténtico demonio, Akeno dando una sonrisa dice, vaya Celtris pelea solo con la intención de liberar de ese compromiso a la presidenta, Rías algo roja responde, deja de decir eso Akeno. Por otro lado Raizer iba cayendo al suelo, pero en eso Celtris aparece debajo, Celtris alzando su rodilla derecha esperaba a Raizer donde al impactar toda su espalda en la rodilla de Celtris se quebró su columna elevándolo nuevamente, donde Celtris parece arriba nuevamente haciendo una pirueta donde le da una gran patada en las costillas, rompiéndolas donde Raizer con mucha dificultad dice, ¿qué he hecho para pagar tal sufrimiento? Raizer se estrelló nuevamente en el suelo, donde esta vez Celtris desde los cielos se dirige a gran velocidad con su rodilla al estómago de Raizer, al impactar Raizer lanza un grito muy desgarrador donde todas las familias demonio quedan muy aterradas por tal masacre que le están haciendo al futuro heredero de los Fénix. Celtris se eleva donde alza una de sus manos apuntando a el cuerpo destrozado de Raizer, Rías al ver eso le grita a Celtris, oye ya es suficiente creo que ya aprendió su lección, Celtris solo se limita a escuchar pero en su mano se estaba formando una esfera color naranja donde seguía apuntando a Raizer. Rías y sus compañeros fueron rápidamente con Celtris puesto que no iba a dudar en lanzarlo. En eso todos quedan atónitos al ver que la hermana menor de Raizer se pone frente a su hermano diciendo con algunas lágrimas, por favor no lo mates te lo suplico, Celtris con una mirada fría solo la observa donde el poder de su mano está listo para dispararse, todas las familias parecieron en la zona puesto que, sabían que Celtris no se iba a detener. Rías y sus compañeros que estaban más cerca sabían que no lo iban a alcanzar, en eso todos quedan estáticos puesto que Celtris lanzó el ataque a Raizer y Ravel donde Ravel cierra los ojos esperando el impacto. En eso Ravel abre los ojos donde el ataque la sobrepasa y a Raizer al parecer lo empieza a regenerar, después de unos segundos Raizer se regenera por completo levantándose del suelo dejando a este y a los demás muy sorprendidos, Celtris bajando de los cielos dice, solo te regrese tu inmortalidad ya que te la había sellado cuando te di el primer golpe.
Raícer y Rabel quedan sorprendidos al escuchar eso, Rías al estar con Celdris la mira para decir creo que es momento Rías dando una sonrisa responde, está bien, al llegar las familias con ellos Rías dice, antes de que digan algo necesito decirles algo, su hermano algo extrañado dice, ¿qué es Rías? Rías responde, sobre este chico llamado Celdris les revelaré, que como observaron que es más fuerte que nosotros juntos, pues él no pertenece a este mundo, todos los que no sabían eso quedaron muy sorprendidos por tal revelación. Rabel algo enojada dice, dejen de estar jugando y eso no creo que sea verdad, Celdris la interrumpe y dice, entonces creo que les mostraré mi poder, Celdris cierra los ojos para que después en su frente aparezca una marca muy extraña y al abrir los ojos eran totalmente oscuros y se sentía una gran presión, Celdris alza la mirada y dice, mi nombre es Celdris líder de los 10 mandamientos y mandamiento de la piedad, al decir eso Rías pasaría a contarles quién era y cómo llegó a este mundo y su plan este juego de clasificación. Al terminar todos quedan muy sorprendidos, Raícer ya con más temor dice, ya veo por qué me trató de esa manera, Rabel dice, ahora que lo dice mi hermano por qué lo hiciste sufrir de esa manera, Celdris mira en donde se encontraba la familia Fénix y responde, porque quería demostrarles que sin esa inmortalidad que les caracteriza no son más que unos demonios de bajo rango, en eso Celdris se corta una de sus manos aterrando a todos, pero en eso Celdris se regenera y dice, como ven yo también poseo la regeneración y en este mundo no la he utilizado ni una sola vez y me imagino que ustedes sí lo han hecho. Toda la familia Fénix queda algo apenada porque las palabras de Celdris tenían toda la razón. Celdris después de eso dice, en fin como hicimos trampa en esto me imagino que no cancelaran el compromiso, pero si este sujeto le hace algo a la persona que me ayudó no dudaré en eliminarlo esta vez. Raícer ya muy asustado dice, no ya no quiero a Rías por mí que se quede contigo. En eso la voz de Circex dice, por cierto tú eres un demonio de sangre pura y de realeza ¿no? Celdris mirándolo responde, así es que hay con eso, Circex dice, pues si es así que te parece ser el prometido de mi hermana o si prefieres a una de la familia Citri. Celdris queda bastante sorprendido y dice, eso no es lo que quiero en este momento así que como ya se terminó esto me voy, Celdris iba saliendo de todos los que estaban allí pero Circex lo detiene diciéndole, bueno si no estás seguro de eso todavía ¿qué te parece formar tu propia familia? Celdris se para ver a Circex y responde, eso no es mala idea, Circex dándole una sonrisa dice, bien entonces queda darle un nombre oficial y conseguirte una reina, Celdris dice, se llamará la familia de la piedad y sobre la reina no es necesario que me busquen una yo veré eso después, Circex dice, pero fue interrumpido por nada y nada menos que Rabel que dijo, yo quiero ser su reina. Celdris mira a Rabel donde la vea algo roja pero a la vez feliz. Su madre se acerca a ella y dice, hija ¿por qué quieres ser su reina? Rabel algo nerviosa responde, pues quiero ver cómo es en realidad Celdris, porque por lo que veo con Rías se puede confiar en él. Circex mira a Celdris y dice, bueno ¿y qué decides Celdris? Celdris se da vuelta y dice está bien, pero solo quiero que mi familia esté en la tierra como las de Citri y Gremori. Circex dice entiendo, en ese caso a Rabel se le dará su pieza y te doy las demás para que empieces a reunir a tus integrantes. Después de esto todos regresaron al club donde Celdris antes de irse le dice a Rías, puedes registrar a estas dos en la academia y le da una foto de ambas, todos al verlas dicen pero si son ángeles caídos, Celdris dice, sí pero ahora son buenas y están viviendo conmigo así que ahora irán aquí, Rías dice, me imagino que ellas serán tus primeras integrantes de tu familia ¿no? Celdris abre la puerta y dice, puede ser y después se va. Celdris al estar en su casa se le hizo raro que Mitael no llegara a recibirlo, así que fue a buscar a cualquiera de las dos, pero no las encontró en ningún lado y solo quedaba ver en los dormitorios, no las encontró en su habitación de ellas y Celdris muy serio dice, ¿dónde estarán? Al llegar a su habitación pudo escuchar raros sonidos donde Celdris abre un poco la puerta para ver que ambas tenían uno de sus atuendos y con eso se estaban masturbándose diciendo, amorcito quiero más mucho más solo sé gentil, Celdris al escuchar eso dice, estas niñas no cambian y Celdris decidió esperarlas abajo. Después de unos minutos ellas bajaron pero al ver a Celdris que estaba en el sofá tomando una taza de té, Mitael dice muy sorprendida, pero amorcito ¿desde cuándo estás aquí? Celdris deja de tomar té y responde, desde que estuvieron haciendo eso en mi habitación, ambas muy rojas solo bajan la mirada pero reinaré dice, pero tú tienes la culpa no has estado con nosotras y además queremos jugar más contigo, Celdris cierra los ojos y dice, saben que no me gusta sacar ese lado y sobre la otra cosa, pues ya van a estar más conmigo y Celdris saca dos uniformes diciendo, desde mañana irán conmigo a la academia.
Ellas muy sorprendidas dicen ¿en serio? Zeldris dice, sí, además serán mis alfiles puesto que, seré el nuevo líder de una familia que me ofreció Circex. Ellas más felices dicen, ¿eso quiere decir que ya somos demonios? Zeldris dice, así es, y después les introduce las piezas en sus cuerpos. ¿Qué pasará ahora que Zeldris hizo alfiles a Mytelti Reinharé? ¿Qué pasará ahora que Mytelti Reinharé vayan a la academia? ¿Ahora qué hará Rias después de la cancelación de su compromiso con Raizer? ¿Qué motivos tendrá Ravel ahora que será su reina de Zeldris? Todo esto y más lo sabrán en el siguiente capítulo. Recuerda, deja tu like nivel demoníaco, compartir el video para que más gente conozca mi trabajo y comentar tu opinión, ideas o alguna otra cosa que se te ocurra. Sin nada más que decir, se despide Teorías Super.